Dos minutos exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar. Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos. Mi nombre es Elvis Martínez, docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en nombre de toda la organización de las diferentes instituciones de educación superior que hacen parte de esta Semana Internacional de Cartagena, que en este caso tenemos como país invitado a Chile en la versión 2021. Le damos la bienvenida a todos y a todas nuevamente. Hoy tenemos una invitada muy importante, una periodista destacada del país austral, con 25 años de experiencia, principalmente en diarios y revistas. Ha sido editora de diferentes medios de comunicación y, por supuesto, en este espacio voy a hacer una pequeña reseña de ella, aprovechando pues esta introducción para iniciar con Ana María Sangüesa, que por supuesto, como les decía anteriormente, es una periodista que ha desarrollado diferentes roles dentro de las dinámicas de las salas de redacción, aunque Ana María pues ahorita nos hablará un poco más en detalle. No sé si le gusta ser más periodista que editora, lo miraremos. Pero es autora de muchos textos y libros. En este caso, voy a mencionar algunos, como por ejemplo las 100 mejores crónicas de columnas con la crónica Intelligence Mapuche y los archivos del Cardenal, versiones 1 y 2. Asimismo, pues ella ha sido finalista del Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en 2004 con la crónica Fui testigo de cómo se tiraron cientos de cuerpos al mar, que relata la historia de un mecánico del helicóptero del ejército chileno durante la dictadura. Ana María ha sido una de las periodistas que más ha, digamos, podido reconstruir toda la historia de lo que sucedió en la dictadura en Chile con Augusto Pinochet y ha sacado historias inéditas de todos esos episodios de violaciones de derechos humanos a partir de el ejercicio periodístico, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo construir y reconstruir perfiles periodísticos de personajes de la vida pública especialmente. Y bueno, no sin antes pues decir que ha recorrido por diferentes diarios como La Nación, La Hora, La Tercera, la revista 7+7 y ¿Qué pasa? También fue editora de una revista un semanario muy importante como The Clinic, y ahora mismo se encuentra pues en pauta.cl, que es una apuesta digital en Santiago de Chile, muy importante. Entonces, como les decía, es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación y diplomada en Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad de Santiago. Ha sido docente o fue docente durante 9 años de la Universidad Diego Portales, especialmente de la Escuela de Periodismo. Y bueno, bienvenida Ana María, no te quito más tiempo y vamos a hablar de lo que nos interesa en este caso, que es el periodismo, y en este caso un género que desde mi punto de vista ha empezado a desaparecer en Colombia. Se aplica muy poco, pero que es muy importante, y creo que de eso también puede estar sucediendo en Latinoamérica. Entonces, adelante, la pantalla es tuya, Ana María. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Luis, faltaron dos datos que para mí son muy importantes, que yo fui becaria y ahí conocí al profesor Elvis de la Fundación Nuevo Periodismo, justamente de un taller de crónica con Alma Guillermo Prieto hace 10 o 15 años. Y fuimos muchos periodistas de Latinoamérica y es algo muy importante, creo, ese curso, que fue un curso pequeño, pero no solo era importante porque lo daba Alma Guillermo Prieto, sino son los lazos que se forman con los periodistas y el intercambio de experiencias que duran para siempre. Y este es un ejemplo. Bueno, y ahora yo me siento muy honrada con la invitación de Elvis y justamente para hablar de este género.
como contaba Elvis, yo he trabajado en distintas áreas del periodismo. Diría que es 90% en prensa escrita y ahora estoy incursionando en un sitio que es multiplataforma, que creo que era algo que faltaba, que me faltaba hacer y aprender porque siempre estuve en los diarios y revistas en papel. No sé cuál es el caso de Colombia, pero en el caso de Chile, las revistas comenzaron a desaparecer. Sobre todo las en papel y justamente las revistas es un espacio donde se tiene más tiempo para reportear y más tiempo para desarrollar los perfiles, porque en general son semanarios y por lo tanto uno tiene una semana, que en el fondo son 4 días, pero es una semana para preparar un artículo, hay mucho más tiempo. Y las revistas se olvidan hacer, voy a hablar en pasado, pero existen los perfiles, pero ahí hay más tiempo para desarrollar un personaje o una profundidad. Ahora, yo en estos momentos trabajo en un diario digital y he trabajado muchas veces tanto en diarios como en revistas. Y me gustaría destacar los trabajos en ambos lugares, porque creo que si uno no ha trabajado en diario, es o es mucho mejor tener esa experiencia del diario, del día a día, de la adrenalina, de tener que levantar y pensar pautas contra el tiempo muy rápido y eso ayuda a afinar el ojo de los periodistas. Y luego trabajas en revista y en revista tienes este tiempo, este más tiempo, pero sin embargo tienes ese olfato que se empieza a desarrollar con el tiempo. Siempre se habla del olfato periodístico, pero es un olfato que se desarrolla con el trabajo. Creo que es en las salas de redacción, de radios o de diarios donde ahí uno se forma. Y se forma, y no es que no es para que, cuando digo se forma, no es algo como que se forma de que uno es solo joven y después tiene que ir a otros lugares. Al contrario, ahora yo tengo, creo que me quité un poco de años al decir 25 años de experiencia, debo tener un poco más, 26, después estaba sacando la cuenta, cuando tuve que actualizar el currículum, pero por ejemplo llevo mucho tiempo y ahora he vuelto a trabajar en diario y tengo que hacer publicaciones diarias contra el tiempo y ese es el olfato que uno va desarrollando, que al mismo tiempo es como gusto y olfato, porque, o sea, también continúo reporteando y haciendo periodismo tradicional aún. eh, es muy bueno hacerlo también ahora, con más experiencia y con y con estas ganas como de estar buscando pautas continuamente. Bueno, en ese escenario, Elvis me dijo de que le interesaba que habláramos de los perfiles periodísticos. Yo les mostré, mandé algunos textos, mostré ejemplos más bien actuales, algunos antiguos no, mostré actuales. ¿En qué sentido? En que también para mostrar de que un perfil, que ya les voy a mostrar un poco la definición periodística que muchos de ustedes ya la deben conocer, pero por un lado los perfiles, claro, son el retrato y la profundidad de un personaje, que puede ser un personaje conocido, pero aún más es cuando hay un personaje, por ejemplo, que está en el poder, porque es interesante saber su historia, que no significa su vida tampoco privada necesariamente, a no ser que esta vida privada se relacione con el ejercicio del poder. Pero como el rol de los periodistas también no es solo contar historias, sino que es revelar situaciones y mostrar personajes y distintas caras. Por eso creo que es muy interesante seguir con los perfiles. Yo soy insistente, pero un perfil no necesariamente cuando trabajas en diario es como, voy a hacer un ejemplo de menú chileno, pero supongo que debe ser muy parecido. Es como la carne y el arroz. La carne, que se supone que es lo más contundente, muchas veces es la noticia dura, la información. Voy a poner ejemplos chilenos que puse en los textos que mandé un ejemplo, pero ejemplo chileno, se abrió una investigación en Chile en contra del presidente de Piñera por una venta del año 2010 de una minera. Porque era importante esa noticia, porque es el presidente de la República, porque esta venta, a pesar de que era con un fideicomiso ciego, es decir, él ya no administraba sus bienes, pero se realizó mientras ya era presidente y había intereses que se están investigando en esas mineras más adelante. Bueno, esa es la noticia, y esa es la noticia que escribimos todos los medios y también la escribimos en pauta, y yo me tocó escribir la noticia inmediatamente. Fiscalía, esa es la noticia, Fiscalía abre investigación contra el presidente Piñera por venta de minera dominga. Esa es la noticia. Ahora, yo les envié a una noticia cuando voy a hablar ahora del arroz, esa era la carne, es la noticia dura, que hay que tenerla y llevarla y explicarla en contexto. Pero inmediatamente, porque acompañé al abogado del presidente, que ahora tiene otro, en esos días tenía uno, que se fue el abogado, que es Juan Domingo Costa,
es un abogado muy destacado en Chile, fue el abogado del año 2010, pero porque es interesante inmediatamente hacer un perfil que complementa esta noticia y se empalman, porque es un personaje del poder. Y los perfiles también no solo son perfiles humanos, porque tenemos de todo tipo, hay perfiles humanos, perfiles de personajes desconocidos, perfiles de personajes conocidos, pero donde uno cuenta un lado que no se conoce, ahí son noticiosos, porque no vamos a repetir la historia que nos debe pasar a todos cuando leemos los diarios, de repente dices, porque estamos contando de nuevo la historia de este que ya me la sé de memoria. Eso no funciona, volver a contar la historia de alguien. Sí, cuando tiene un lado desconocido, o desde este punto de vista, que lo puse como ejemplo no porque sea un gran, no, este no es un perfil que se va a ganar un premio, uno no aspira a ganarse premios tampoco cuando trabaja. Lo puse de ejemplo porque se escribió, en mi caso, y no solo yo, sino que muchos periodistas de este tipo de trabajo se hacen contra el tiempo. Entonces, contra el tiempo y rápido, inmediatamente surge un personaje desde el poder. La noticia dura de la investigación del presidente, pero también es muy importante quién es su abogado, quién lo va a defender. Y ahí no basta con poner que se llama, en este caso, por ejemplo, Juan Domingo Costa, que estudió en la Universidad Católica, que es una de las mejores de Chile. Es importante saber sus redes. Puede ser homologable a otros personajes, pero por eso el título era Las redes y casos del abogado de Piñera. Entonces, en este perfil se complementa, pero uno conoce quién es. Y este quién es, no es, como les digo, no es, en este caso no nos importa la infancia del abogado de Piñera, sino en qué oficinas de abogados ha trabajado. ¿Por qué es importante las oficinas? En este caso, en otros casos de abogados podrían no ser, pero en este caso era importante porque trabajó con los abogados que son más influyentes en Chile, en una oficina donde hay muchos abogados influyentes que están en el poder. Estoy hablando de su historia de hace 20 años atrás. También había otro aspecto político que uno puede decir, ¿importa la militancia política o no de un personaje? Depende. En este caso había algo interesante porque no era un abogado que necesariamente fue de centro derecha, como es el caso del presidente Piñera. Era un abogado que solo desde 2010 comenzó, en el primer gobierno de Piñera, a ser llamado un abogado, como les decía, muy destacado, un penalista muy destacado de casos de alta complejidad, pero antes era un abogado que había votado, por ejemplo, en la época de los 80. Yo era niña, por si acaso, en los 80, que haya investigado estos casos, pero eh, políticamente era distinto. Entonces uno va viendo también la evolución de los personajes. Y los casos también hablan de los abogados. ¿Qué tipo de casos? En este caso eran solo casos de alta complejidad, casos donde había altos ejecutivos involucrados. Entonces, uno ahí entiende esas redes, y son las redes del poder y son personajes desde el poder. Ese es un ejemplo de perfil. También me gustaría, Elvis, ¿puedo compartir ya? Me gustaría también contarles de otro tipo de perfiles que también se dan en los diarios, que yo puse un ejemplo y se los voy a mostrar. No le llamaría perfil, es una pequeña biografía rápida, pero también hay personajes que emergen durante el día, en la noticia del día, y que uno inmediatamente proyecta rápido qué va a ser el personaje. Cuando trabajas en un medio web, uno tiene esos desafíos que son al minuto. Es ahora, y si no lo haces inmediatamente, ya no fue, porque lo sacó otro, porque sí también trabajamos, tenemos competencias y cosas, pero hay personajes que van emergiendo en el desarrollo de una noticia, durante una noticia. Y esos personajes son importantes de sacar inmediatamente. Hay frustración a veces en qué casos que tú dices, ok, voy a escribir esto muy rápido porque creo que esta persona está, o sea, es el personaje del día, y al mismo tiempo sabes que después van a venir otros diarios o otras revistas con más tiempo y lo van a hacer con mayor profundidad, y como a ti te habría encantado hacerlo. Pero cuando tienes 40 minutos tienes que pensarlo, visibilizarlo, visualizarlo y finalmente solo alcanzas a presentarlo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Por qué está haciendo noticia? Algo pequeño, a veces media hora. Yo le llamaría como un subgénero como de mini perfil, porque los perfiles, que ya los vamos a ver, pero abordan muchas dimensiones y muchas fuentes. A veces solamente los alcanzas a hacer con tus datos o con datos de documentación cuando trabajas con el tiempo rápido. Como les digo, una hora. A veces hay una hora clave durante la tarde, durante la mañana, y ese es el momento. Y también hay otro tipo de perfiles que
que uno puede encontrar en personajes que no necesariamente están en el poder, ni son conocidos, pero que protagonizan hechos que son extraordinarios, o que son personas que destacan en su trabajo y uno tiene una historia que contar. Y ahí la empiezas a reportear y te das cuenta. Y también hay otro tipo de perfiles, que les voy a mostrar ejemplos, que sí como revelan el poder, pero también van a revelar historias desconocidas. Y lo que tiene interesante el perfil es que mezcla los géneros periodísticos. Porque un perfil se puede hacer de varias maneras. Podrías hacer uno rápido, como les digo, yo voy a hablar desde el trabajo, no de la academia, aunque he hecho clases, pero en el ejercicio del periodismo diario, eh, a veces vas a tener que recurrir a documentación. ¿Qué es documentación? No es Google, no es Google, no es Wikipedia, son las páginas institucionales, son los, en el caso, por ejemplo, si haces un perfil de un juez o un ministro de la Corte Suprema, los fallos, muy importantes, por ejemplo, los fallos que ha emitido y ahí uno sabe puedes ver una tendencia o un patrón de cómo falla y puedes buscar ese tipo de información que es documentación importante y, y también, y en otros casos, cuando decía que mezcla género, también lo puedes hacer con su entorno y entonces se mezcla los géneros porque tienes información documental, hay entrevistas y hay a veces en algunos casos que se entrevista también al personaje. A veces lo puedes hacer sin, no necesariamente se puede hacer sin. El personaje tiene, por supuesto que va a haber hechos verídicos o bien a veces se reportea y se chequean ciertos datos porque siempre estoy hablando de que estamos hablando en on, o sea, las personas saben con quién están hablando y van a dar su nombre porque el off, que es para casos, creo yo, extraordinarios, pero también aguanta muchas cosas. Entonces, en off, muchas cosas, muchas personas pueden decir algo de alguien, que eso pasa como en la vida no periodística, que la gente rumorea y rumorea y las cosas se repiten, bueno, es lo mismo acá. Entonces, hay distintos aspectos. Elvis, ¿te parece que muestras unos... Sí, Voy a mostrar... podemos ir, sí que puedes ir compartiendo y aprovechando mientras tú vas compartiendo, voy saludando aquí a las personas que se han venido uniendo a esta charla. Entonces tenemos a Angélica Barrios, Diana Costa, Jesús David Polo, Lady Berrío, María Camila Flores, Merilín Berrío, Ornella Balota, entre otros, que se han venido uniendo a nuestra charla de hoy con Ana María Sangüesa, donde estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los perfiles periodísticos y cómo nosotros podemos empezar a construir y a mostrarle a nuestra audiencia, a nuestro público, cómo son esos personajes que están detrás del poder político, económico, social de nuestras naciones. Y en ese sentido, pues Ana María nos ha venido contando un poco cómo podemos ir dentro del proceso de la reportería accediendo a información y a fuentes para poder reconstruir eso tanto en un tiempo corto, que es lo que normalmente sucede en la dinámica de las redacciones periodísticas, donde tenemos poco, pero muy poco tiempo para poder construir algo de servicio. Y tenemos que recurrir a muchas, digamos así, podríamos decir, recursos propios que va dando ese proceso de experiencia en las salas de redacción y fuera de ellas, en el ejercicio periodístico, como por ejemplo lograr identificar, Ana María nos lo acaba de decir, pero como para hacer el resumen, ese primer anillo de amistades de esas personas del poder que nos pueden entregar información y como decía ella, casi que al final, si es el caso, entrevistamos al personaje principal que estamos reconstruyendo porque lógicamente estamos buscando blindarnos un poco de que ese personaje nos va a decir lo que le interesa a él decirnos y por eso necesitamos, por supuesto, tener otras visiones del personaje a partir de esas personas que lo conocen, amigos, enemigos, personas neutrales que puedan dar opiniones alrededor de eso. Entonces, Ana María, te dejo espacio para que continúes, no sin antes decirle pues a todos los que nos siguen que dentro de esta charla, pues tú has determinado que en cualquier momento, si quieren hacer alguna pregunta, te pueden interrumpir y podemos ir también conversando con la audiencia. Entonces, adelante, Ana. Gracias, eso preferiría porque voy a mostrar algunas definiciones y me gustaría que pudiésemos conversar.
Bueno, voy a hacer unas definiciones con un periodista muy famoso, muy top, que todos conocemos, pero es alguien que ha desarrollado mejor los perfiles y de hecho sus perfiles son finalmente libros. Ahora, Jolie Anderson tiene el talento y la suerte de que se va de viaje y se va a vivir a otros países, que es como el sueño de los periodistas. Se fue a Cuba, hizo la biografía, por ejemplo, del Che Guevara, estuvo ahí, vivió, comió, sintió, reporteó, tiene documentación, tiene todo. Pero en nuestra vida real es más acotado. Bueno, voy a leer rápidamente algunas definiciones, esto quisiera pasarlo rápido, pero Jolie Anderson, como define, dice, claro, los perfiles periodísticos buscan reflejar la realidad del personaje o perfilado en varias, en todas sus dimensiones posibles. Esto, como les digo, depende del personaje. Depende del personaje lo que no puede. Es un género que se aproxima a la biografía. Ahora, ¿en qué sentido? Ambos buscan crear un mundo entero e interior que arroje una luz sobre aspectos fundamentales de un personaje, aunque entre uno y otro cambia la envergadura. La biografía la conocemos, que es como cuando yo pienso en las biografías, no en los grandes libros que leemos ahora, pero cuando éramos niños que salía un personaje histórico que dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un personaje chileno, Bernardo O'Higgins nace en Chillán en 1700. Afortunadamente los perfiles periodísticos nunca van a partir con nació en algunos casos, pero cuando son como, yo también he hecho ejemplos así, se los voy a mostrar que es de los candidatos presidenciales, pero era otro el fin de eso. Pero cuando hacemos un perfil periodístico, que ya vamos a ver ejemplos, pero uno tiene también la suerte y también la tarea de que sea en una redacción atractiva normalmente y partir en un comienzo con una escena que refleje al personaje o situarlo inmediatamente, como dar esa explicación que no hay para qué decir, yo estoy escribiendo de esta persona porque es importante por esto, no, una escena podría reflejar justamente ese momento. Bueno, en una búsqueda interactúan múltiples voces para descifrar el personaje, ahí están las fuentes, y se convierte en una herramienta con la que se pueden explorar a través del protagonista temas históricos, sociales y políticos cruciales para entender el mundo contemporáneo. En el caso de Chile, en estos momentos, bueno, Chile, este es un año muy noticioso para Chile por distintas situaciones, porque estamos en elecciones presidenciales, porque se instaló la Convención Constitucional que está trabajando en el proyecto de una nueva constitución que se formó después del estallido social de 2019. Imagínense, tenemos muchos convencionales, hay muchos personajes, hay muchos perfiles por hacer, se han hecho algunos y les voy a mostrar ejemplos ahí. Y bueno, y en el caso de los candidatos presidenciales, hay 6 candidatos presidenciales. Ahora hay una broma, se los cuento, pero uno dice como que Chile le da a pasar a todos los países, pero que Chile se convirtió en una serie porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. De hecho, uno de los candidatos ahora está con COVID y la campaña está en cuarentena, contra el tiempo a 20 días. Bueno, entonces, temas históricos, les digo, temas históricos, sociales y políticos. La Convención Constitucional, por ejemplo, es una fuente muy grande de personajes y de noticias, que hay noticias todos los días de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo hay muchas personas que son personajes. Cuando digo personajes, espero que me entiendan el contexto periodístico. A veces también uno dice que tiene amigos personajes y amigos que podrían ser perfilables, pero son personajes que van emergiendo y muchos a veces algunos personajes que uno los ve siempre, pero protagonizan hechos que hacen, y si no se ha contado bien su historia, hace importante, es interesante periodísticamente contarlos, cuando toman un hecho relevante, cuando cambian de rumbo, y ahí uno dice, este es el momento. Siempre y cuando, como les digo, que no sea un personaje que ya todos saben sus idas, y hay políticos que llevan muchos años en política y realmente 15, 20 años que hemos crecido con ellos y uno dice, ¿para qué? Podría entrevistarlo simplemente, se cambió de rumbo, por ejemplo, pero ya un perfil ya no. Pero personajes nuevos, emergentes o medianamente conocidos también. Bueno, un perfil es una mezcla de varios géneros. Para escribir un perfil se hace uso de las herramientas propias de la crónica, la entrevista y el reportaje. Eso me parece muy interesante porque la entrevista se utiliza para entrevistar a las fuentes que van a ser parte de este texto. El género de la crónica en la escritura, porque uno va, los perfiles son datos, no es solo biografía, son datos.
datos, puede haber datos duros. Por ejemplo, ponía como ejemplo, si hacemos de un perfil de un ministro de la Corte Suprema, no necesariamente es importante a no ser de su fallo. Por ejemplo, si fuera un juez que voy a poner un ejemplo ficción, pero que tuviese fallos en contra de temas, por ejemplo, de agricultura y de niños, se crió en el campo y tiene una formación en ese sentido, es importante. Ahí uno va viendo qué hechos son relevantes o no. Bueno, tenemos, pero sí, ahí cuando decimos, claro, propias de la crónica, la entrevista y el reportaje, en el reportaje, ¿qué utilizamos para un reportaje? Datos, muchos datos, muchos datos. En la entrevista es para poder auscultar y buscar y preguntar acerca de este personaje. Y la crónica, que también tiene datos, para mí no existe tampoco una crónica sin datos, por más que alguien escriba muy bien, pero se necesitan datos, pero también tiene un estilo y una presentación diferente. Y eso también es muy atractivo del perfil, de que cuando hay, sobre todo cuando hay tiempo, pero uno puede, en la redacción, en la forma de contar la historia, tiene una posibilidad distinta que en la noticia dura. La noticia dura es muy importante, pero en el perfil uno tiene la oportunidad de soltar la mano y de buscar otro tipo de entrada. Ese lead, ese primer párrafo, no necesariamente es el párrafo con los datos duros, pero sí tiene que reflejar una escena que me dé actualidad al perfil, por ejemplo. Bueno, es importante fijar la atención en los detalles irrelevantes que parezcan sumados a la unidad del protagonista. El perfil se centra en un personaje, en una historia de vida, exige un trabajo arduo encaminado a hacer un retrato de una persona desde diferentes perspectivas. Al elaborar un perfil se rompen algunas rutinas periodísticas. Este es un punto de vista de Jolie Anderson. No, esto es un estilo personal, dejar de utilizar la grabadora, por ejemplo, porque a veces esto intimida a las personas. Esto depende de cada periodista y del entrevistado y del ambiente. Porque uno además cuando está conversando con alguien, esto seguramente va a estar de más porque ya todos son estudiantes de periodismo, pero cuando uno se acerca a una fuente y habla con la fuente siempre sabe, debe saber, estar al tanto de que uno, o la empezó, cuando uno la empezó a grabar, dice, la voy a grabar, o bien sabe que está hablando con un periodista. Acá es interesante cuando dice, claro, hay que, eh, dice, dice acá, fijar la atención a los detalles por irrelevantes que parezcan sumados a una idea del protagonista. Por ejemplo, hay cosas interesantes que cuando uno va a hacer un perfil, cuando tiene la oportunidad de estar en el lugar de esa persona, el entorno también es importante para describir la literatura, los libros que lee. Me acuerdo que hace muchos años yo estaba entrevistando como a un ex revolucionario chileno que ahora estaba, que en ese tiempo estaba como, comillas, reciclado, como que era otra persona. Y en la conversación yo me acuerdo que miraba y miraba sus libros y sus libros eran los mismos del año 70 y había varios libros nuevos, o sea, seguía. No es que tenía, porque uno conserva su biblioteca mientras pueda toda la vida, pero todo su entorno hablaba de su, de su mundo, de su vida. Y finalmente él decía, soy el mismo. Y me acuerdo que era una entrevista a perfil, que había una mezcla, y finalmente era, soy el mismo de siempre. Me acuerdo que ese era el título, soy el mismo de siempre, no he cambiado nada. Ana, en ese Era una sentido, frase que le hacía mucho favor, porque estaba asesorando, me acuerdo, a un candidato. Pero es lo que dijo, y él dijo, ese soy yo, este soy yo, no ha cambiado nada. Por ejemplo. Una vez hace muchos años yo me tocó ir a reportear un juicio argentino y me acuerdo que estuve en unas oficinas de unos jueces y uno veía sus oficinas y uno como que no es un dato, es una descripción, porque uno a través de esto no puede decir esta persona piensa así, vota así. No tenemos juicio, pero en la descripción estamos entregando información. Y recuerdo que uno ya sabía, podía como pensar un poco, o sea, suponer más o menos cómo iban a votar. Uno veía su oficina y me acuerdo que tenían unos cuadros con barcos de la Armada, de la Marina, con unos marcos muy clásicos. Otros tenían unos... sus oficinas eran como más bien artesanales, con banderas de Latinoamérica, y uno podía ir viendo, olfateando, y eso era una descripción. Datos que uno puede decir, sin jugar, pero uno puede decir,
su casa está, o su biblioteca destacan estos libros. Por ejemplo, recuerdo una vez que yo entrevisté también a un abogado que era como que estaba en un caso muy importante acá, que era el caso Penta, no entra en detalles, pero es un caso de financiamiento ilegal de la política, y salió un libro este caso, que hubo varios casos acá en Chile, se trataba de que muchas personas, incluyendo políticos, entregaban boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados a cambio de que grandes empresas, les financiaran sus campañas. Y hay acá un ilustrador que es caricaturista, que es muy gracioso, que se llama Mala Imagen, y él sacó un libro de ilustraciones que se llamaba Boleta Factura. Y este abogado, que era abogado de los grandes, un abogado justamente de estas empresas, me acuerdo que dentro de los libros de derecho tenía el libro Boleta o Factura del ilustrador, que se burlaba de todos estos casos. Lo tenía. Era un dato. No es el más importante, pero hablaba del abogado, de la situación y de una pequeña apertura. Bueno, hay otros datos. Dice, ok, acá primero hablábamos lo de la grabadora, que yo decía que eso es un estilo y uno ve el momento si la ocupa o no, y el perfil siempre debe intentar revelar aspectos más ocultos de una persona. Todos tenemos un episodio de nuestras vidas que no queremos divulgar. Igual ocurre con las personas que uno quiere perfilar. Si se logra mostrar un nuevo pliegue, si se consigue esclarecer un aspecto que parecía impenetrable, entonces se conseguirá uno de los objetivos del buen perfil: contar historias íntimas del personaje. Y en busca de esa intimidad no se puede prescindir de los aspectos físicos, esto ya lo hablamos. Las descripciones físicas hacen que el lector pueda ver al perfilado, ubicarlo dentro de un espacio formal, dentro de un contexto, incluso necesario explorar escenarios importantes de la vida del personaje. Y el perfil también es una herramienta, esto lo hablamos antes, periodística, para tratar temas como el poder. El poder siempre será un tema de interés, ha definido el pasado y definirá el futuro. Y los periodistas trabajamos justamente en esa área, el poder, de alguna manera. Elvis. Sí, y en ese sentido quería preguntarte, hemos podido ver con mucha claridad que el periodismo se ha enfocado mucho en el desarrollo de este género, que como lo decías es una combinación de otros géneros, en poder retratar ese poder. En el caso de Colombia se hacía mucho, ha bajado muchísimo, pero sí me llama la atención que en Colombia, no sé si pasa lo mismo en Chile, eh, el perfil se sigue usando más en la prensa rosa para retratar los personajes, por ejemplo, del entretenimiento. No sé qué tanto hayas tenido experiencia de pronto retratar algún personaje distinto a la política o al poder judicial o al poder ejecutivo y hayas logrado también trabajarlo o cómo se ve esta dinámica en otros campos especializados del periodismo diferente a lo judicial, a lo político, a lo ejecutivo. Claro. Primero hago el alcance, qué bueno que dijiste periodismo judicial. Yo en estos momentos, y he trabajado muchas veces en mi vida, he ido intercalando el trabajo de revista con mi trabajo de periodista judicial y de temas jurídicos, no solo de jueces, sino que jurídicos. Acá lo que ha pasado, la prensa roja ha ido en baja, y muy en baja en Chile. Entonces no es una herramienta, ha ido muy en baja y se achicó en los diarios y en la prensa. Ya no existen tampoco esas revistas. Es como las revistas que había antes, como con esa prensa rosa. Quedan, pero muy poco, y un espacio muy pequeño más bien en Internet, pero no mucho. Y además ahora las personas como con las redes sociales, todos esos personajes como de la farándula que tenían espacio, ahora se arman su espacio propio en sus Instagram, en TikTok. Aquellos que ya no salen en los diarios ahora son famosos en redes sociales. Pero Exactamente. no siempre, pero no todos los medios ocupan los perfiles. Pero sí hay una revista, por ejemplo, que se la recomiendo, que es la revista El Sábado del Mercurio, y ahí se siguen contando estas historias. Es una revista semanal, en papel cuché también, que es interesante. The Clinic,
donde yo trabajé hace muchos años también lo hace, trabaja bastante con crónica, con perfiles, que sigue siendo revista, pero también tiene publicaciones día a día. Y respecto a lo que tú me preguntabas también, Elvi, sobre este tipo de personajes como de prensa rosa también, eh, no solo hace años empezó a decaer, pero Chile ha pasado procesos históricos como importantes este tiempo y, por ejemplo, en los programas que también sé que hay en Colombia, estos programas de la mañana, que son como los matinales que se llaman acá, que eran de entretención, han cambiado desde el 18 de octubre, cuando empezó el estallido social. Ahora en esos matinales, uno ve por Zoom, ahora estamos por Meet, pero por Zoom están todos los políticos ahora. Cambió, cambió el tono de la televisión y es actualidad, actualidad, actualidad. Está muchas noticias desde distintos focos. No están, les están preguntando a los políticos, están en los matinales. O sea, hace muy poco, hace un año y medio atrás, había otro tipo de personajes y ahora están debatiendo de pensiones. Ahora, con el formato de televisión de show, distinto, porque no son programas 100% informativos, son de entretención, pero la agenda más está tomada en Chile, está cruzada por temas sociales y por la elección presidencial. Entonces, eso ha cambiado mucho. Súper, excelente. Mira, acá tenemos una pregunta del estudiante Samuel Criales. Él nos pregunta, o te pregunta a ti más bien, en la construcción de estos perfiles, se ha escuchado casos que cuando construimos noticias, a veces los periodistas se autocensuran. ¿Qué tanto hay autocensura, dice él, en este tipo de información de perfiles periodísticos, teniendo en cuenta, dice él, sin importar el medio, sino ya desde el ser como periodista? ¿Crees tú que en algún momento hay autocensura para construir perfiles periodísticos o no? A ver, es que creo que primero el tema de la autocensura de la autocensura no cruza, o sea, podría atravesar todos los géneros, no necesariamente en el perfil, en todos los géneros, que también depende de los periodistas. Una autocensura eh, es una situación grave, pero al mismo tiempo, por un lado, si es que son hechos que uno dice en el perfil, que creo que por ahí podría ir la pregunta, ¿hasta cuánto yo voy a llegar en ese perfil? Que también ahí tiene que ver el sentido común y la ética. Un perfil voy a revelar hasta dónde. Creo que no es autocensura cuando uno ve que hay un hecho, cuando hay un hecho grave, pero que tiene que ver con el poder, que va a ser un aporte, sí, pero si estamos hablando, llegamos a un punto cuando dice voy a ahondar en el personaje, hay situaciones de vida privada que uno sabe que son en el aspecto íntimo y que no son de interés público. Hay veces que el interés periodístico y el interés público eh, puede chocar, pero no sabe hasta dónde puede llegar. Y creo que ahí no es autocensura. Por ejemplo, si yo encontrara un hecho al reporter grave, que creo que sí. Imaginémonos en un caso de una persona que es víctima. Si esa persona no ha contado un hecho del que ha sido víctima, voy a poner un caso, por ejemplo, eh, de maltrato o de violencia contra la mujer. Si esa persona no lo ha contado, no me lo cuenta, lo voy a contar yo, voy a ser yo, son preguntas que no se debe hacer, voy a ser yo quien va a exponer a una persona que no ha revelado nunca esa historia, cuando creo que eso no es autocensura, sino es distinto si esta persona decide revelártelo. Es distinto, pero yo no voy aunque me lo cuenten 10 personas, ahí yo creo que tengo que no solo que confirmarlo, sino que no. Yo pensaría a una víctima, yo no la voy a empujar o no la voy, o sin preguntarle no voy a exponerla. Pero O creo de que pronto lo que decías naturalmente atraviesa todo. Sí, sí, lo que decías o que eso que vayas a decir, como dices tú, no es tan relevante y pueda poner en peligro la vida de tu entrevistado, por ejemplo. claro. Ujú. En ese sentido, tenemos otra pregunta de Diana Costa. Ella nos dice, me gusta mucho el periodismo narrativo, pero sé que al ser un trabajo de más largo aliento, muchos medios no apuestan por ello o si lo hacen es con periodistas reconocidos. ¿Cómo hacer que los medios nos encomienden este trabajo a los jóvenes periodistas? Dice ella.
De pronto ahí podríamos ingresar de pronto a ese tema, Ana, que tú habías dicho, y es cómo podemos vender a nuestro editor que este tipo de trabajos son importantes dentro de la dinámica de la redacción. Entonces, ¿qué Me le podemos encanta, responder a Diana? me encanta esa pregunta, Diana, porque efectivamente, por ejemplo, cuando en Chile muchas veces los premios hay muy buenos trabajos, pero justamente a veces se premian o se publican esos textos que tienen tanto tiempo. Por eso yo, tanto tiempo para elaborar que quedan muy bien y con mucha profundidad, pero tampoco es la vida real, no solo porque no quedan revistas, sino que no hay tiempo. Entonces, creo que ahí hay una conversación muy buena con los editores, y lo hablo como periodista, porque yo sigo como, decía Elvis, algunas veces editora, ahora soy periodista y estoy desde el punto de vista periodista. Uno primero es periodista, eso es algo muy importante, uno siempre, primero es periodista, independientemente de los cargos que tenga, y eso nunca lo podemos olvidar. Y, y es interesante poder tener estas, yo les digo, que se entienda, son peleas o discusiones periodísticas en ese ámbito, de pelear y tener una conversación cuando el editor, hasta que llega un momento, uno tiene que tener fundamentos periodísticos para tener esta discusión, pero propones algo y el editor te dice no. No, ¿por qué? Porque no tiene ninguna relevancia. Ahí tienes que tener esa herramienta, y esta historia, y este personaje es relevante por esto y esto y esto. No, porque ya pasó mucho tiempo. Pero es que nunca se iba a contar esta historia, por ejemplo. Entonces uno tiene que estar como dispuesto, siempre de buen tono, pero tener estas conversaciones periodísticas y tener también la suerte de tener un editor que está dispuesto a tener esa como gallito, que son como, tú insistes, insistes, te dice no, puede ganar él, puedes ganar tú, pero tener esa discusión periodística, porque me parece a mí que enriquece mucho. O sea, a mí me gusta mucho un editor con el que yo pueda tener que no sea un no, sino que, pero escúchame, uno tiene que venir además con argumentos y con datos. Yo les voy a mostrar que les mostré un texto que a usted no le va a hacer ningún ruido, pero porque no conocen el personaje, pero tuve como ahí empecé como con el editor a decirle, quiero hacer este perfil. Me dijo, es que ya murió, que es Armando Uribe, un premio nacional de literatura que murió, era un personaje muy conocido. Me dijo, no, porque ya ha pasado un mes de su muerte. Yo no tenía tiempo para hacerlo el día que murió, quería hacer algo de más de largo aliento, que lo hice en paralelo a los trabajos diarios que hago. Y tuve que empezar a buscar muchos datos e historias, pre-reportear, porque no es solo una idea, sino que pre-reportear. Ya había echado una mirada. ¿Existen datos de él en este sentido que yo quiero contar? No. ¿Ha sido contado alguna vez? No. ¿Hay datos? Sí. Un pre-reporteo. Entonces yo tenía argumentos sobre la mesa hasta que, ok, me dijo, te lo compro. Bueno, esas son peleas que hay que dar. Vivo peleas, se entiende, ¿no? Que no es como, no es violencia, sino que una discusión, este gallito. Bueno, me gustaría mostrarles unos ejemplos, espérenme. Miren, les quiero mostrar ejemplos. Voy a ir con otros que no son textos, que no importan míos. Después los míos se los muestro más rápido, pero, por ejemplo, veamos, voy a dar ejemplos ya que estamos en la Semana de Chile. La Convención Constitucional. La presidenta de la Convención Constitucional en Chile es Elisa Loncón. Es académica, que tiene doctorado, es mapuche, es mujer, algo que nunca había ocurrido en Chile. Bueno, nunca había habido una convención constitucional y nunca había llegado un personaje como ella. Entonces, primero, ella era interesante periodísticamente. Tenemos qué factores: el poder. Es presidenta de la Convención Constitucional. Por lo tanto, mapuche, hombre, mujer, ya hay interés periodístico y es un personaje del que había que reportear. Dos, acá, miren, decía, ahí está, como les decía, el poder, y acá, déjenme abrirlo. Este es un perfil que hizo, salió en El País, salió en todos los medios chilenos, pero me interesa que lo vean porque era relevante como en el mundo. Bueno, esto es justamente el 3 de julio, que es cuando asume la convención. Ella, esto es antes de presidir, unos días antes, pero
quiero mostrarle, eso es ella. Entonces, esto es muy importante porque cuando ella asume, por eso les quiero mostrar un ejemplo de perfil. Acá es relevante la infancia, sí, porque el pueblo mapuche siempre se ha quejado de discriminación, de que no han tenido acceso al poder, un montón de situaciones, y ahora tenemos una mujer y mapuche en el poder. ¿Es relevante la infancia? En este caso, si yo me hiciera la pregunta antes, sí. ¿Por qué? Porque me ayuda a conocer la historia. ¿Es relevante la infancia? Depende también de los personajes. Acá había una historia que contar. Ella vivía en el campo, en el sur, estudió y luego empezó a desarrollarse y ahora es la presidenta de la convención. ¿Es relevante lo que vivió cuando niña? Sí, como les digo, por su historia, porque es más. Entonces, si vemos acá, miren como parte, esta es Rocío Montes, que es una periodista chilena que es la corresponsal del país. Y fíjense que parte con datos personales. Siendo una niña de 10 años a comienzos de los años 70, ahí ya sabemos que edad tiene aprox. Para llegar a su escuela debía viajar 8 kilómetros desde su casa de la comunidad mapuche Lesbueluán, el lugar donde corren los guanacos Mapungún, hacia el pueblo de Traillén, en el corazón de la Araucanía chilena. A veces había suerte y pasaba el autobús. En otras ocasiones tenía que caminar 1 hora y media por el camino de tierra y barro. Lo hacía con zapatos negros de plástico, pero se sentía afortunada. Su madre siempre le contó que, en su época, tocaba andar descalzo y que las grietas producían dolor. Fíjese en esta entrada. Podríamos haber partido con un dato que es doctorada lingüística, que es profesora de la Universidad de Santiago, pero partió con datos personales que inmediatamente en ese párrafo ya sabemos cómo fue su infancia. Descripciones, ningún adjetivo, descripciones. Entonces, si uno se pregunta, si yo leo eso, me doy cuenta que dónde vivía, en qué condiciones vivía, y acá no hay ningún adjetivo. Es rica, era pobre, está escrito. Y ya sabemos una historia que va formando una persona. Yo creo que en este caso los datos personales que uno va también va viendo como periodista, vas como en este pre-reporteo antes de escribirlo y antes incluso de reportearlo. Cuando yo digo pre-reporteo, que uno mira, es como si ves, tienes un blanco, que puede ser un personaje, dices, te haces algunas preguntas. Es interesante, él podría ser alguien perfidable, te haces la pregunta primero. Sí, no, si es sí, ¿por qué? Entonces, antes de proponerle al editor, busquemos algunos datos relevantes. Saber, por ejemplo, tal vez no sabes la historia completa, pero ya tienes estos datos. Creció en este lugar, tenía que caminar 8 kilómetros para ir a la escuela, y luego y 20, 30 años después tiene 2 doctorados. Acá hay algo que contar. Acá algo pasó en esta historia, en esta mujer. Ahí tienes un pre-reporteo. Algunos datos y ahí hablas con el editor y lo planteas. Y te puedo decir, pero porque si ya es muy conocida. Ahora, por ejemplo, a estas alturas ya está contada la historia en Chile de Elisa Loncón, pero hace unos meses no, y todos lo hicieron. Bueno, y ahí acá es una entrevista perfil que está redactada como crónica de esta mezcla, y ella dice, claro, vengo de una familia sencilla, acá habla ella, como todas las familias mapuches afectadas por la pobreza, pero íntegra desde el punto de vista de nuestros códigos inspirados por las normas colectivas, como la memoria, el relato social, la historia. Bueno, y acá están los datos, tiene 58 años y acá están como todos los datos y como yo. Acá les doy un ejemplo. Ahora, ya que estamos Chile y convención, que hice algo, hice mal. Guardé el texto, espérame un poco. Tranquila, Personales. no te preocupes. En ese sentido, pues es importante entonces algo que hace un pequeño resumen de lo que has dicho hasta el momento en el sentido de la importancia también de esa conversación diaria con el editor, ese intercambio de conocimiento entre los periodistas para proponer y defender un tema, o en este caso una historia en la cual nos acabas de comentar cómo una persona indígena logra llegar a estas instancias del poder, y ya solo hecho de
poder entender esos detalles tan importantes como, por ejemplo, que tenía que caminar 8 kilómetros para ir a la escuela muy pequeña. No necesitas decir que era pobre, simplemente con esta descripción ya lo estás haciendo y pues, por supuesto va a atrapar más al lector que hacerlo en un género como la noticia muy seco. Era pobre y ya. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto es en las salas de redacción se mantiene esta conversación permanente solo con el editor o hay más grupos con los que tienes que defender este contenido en el caso pues de las salas Es con chilenas? el editor. Es con el editor. Ahora, tomando en cuenta el contexto de pandemia, que supongo que ustedes también, pero nos fuimos a teletrabajo y esa conversación ahora sigue existiendo, pero es más difícil, pero antes no, o sea, uno va a las, todavía tenemos reuniones de pauta habituales. Ahora, yo he tenido todo tipo también de editores y justamente me gustó cuando fue esta conversación. En algunos trabajos, cuando comencé, uno se sentaba y te daba la pauta. Hoy día Elvis va para allá, Ana María va para allá, y tú, ok. Pero después rápidamente te das cuenta de que si tú no propones una pauta, estoy hablando en todo, no estoy hablando de perfil, estoy hablando en la redacción, en el día a día, eh, también si uno no propone pautas, si no empieza a pensarlas, a levantar la cabeza, siempre te va a tocar hacer lo que te dijeron. En cambio, si empiezas a proponer, tienes tus pautas propias, que es lo que tratamos de hacer los periodistas y los medios, tener una pauta propia es distinto. Y ahí empiezas como a levantar la cabeza, que ahí creo que es parte espero que esto también ayude responda la pregunta que hizo Diana, cómo tengo esta conversación, que puede ser en perfil, en otras áreas. ¿Cómo hago para que yo? A veces uno se demora, pero creo que lo más importante es tener esa iniciativa, esa idea y esa adrenalina periodística de decir, yo también, o sea, una cosa uno tiene que cumplir, tampoco es como que uno llegue y tenga 25 o 45 y hagas lo que quieras en un diario, no, porque también manda la agenda noticiosa y a veces uno quiere ser como escribir una cosa, pero realmente la noticia está para otro lado, o sea, está mandando otra noticia en el país, por ejemplo, pero siempre tener esta iniciativa eh, de interés de elaborar temas propios, temas, entrevistas, perfiles, el género que sea, tener esa inquietud. Yo creo que también empieza a haber este diálogo. Bueno, también tuve otras pautas que recuerdo donde a mí se me abrió como la cabeza, como las pautas cuando eh, hace muchos años Mónica González, que ahora es maestra de FNPI, pero ella armó una revista. Yo era periodista joven, se llamaba 7+7 y en esta revista las reuniones de pautas eran así, muy conversadas. Conversadas y debatidas, te bajaban los temas, porque eso también uno tiene que saber como periodista que también te pueden decir no, 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 no. O sí, pero el sí no necesariamente es sí, pero podemos hacer esto otro y ampliar. Entonces esas reuniones de pauta con un diálogo que tenga que ser como un juego ping-pong, lo digo como, no como metáfora, a mí me encanta además el ping-pong, pero es este ping-pong que va y viene y conversa, creo que eso es como el ideal. Y también es bueno cuando, aunque te dé rabia, pero la editora a veces te dice que no, pero uno insiste y insiste con estos argumentos periodísticos. Siempre argumento, argumento, argumento. Pero es que tengo este dato nuevo, es que esto nunca ha sido contado, es que esta faceta no está puesta, es que este personaje es importante porque en este momento o de aquí a 2 meses va a pasar tal cosa. Bueno, les quiero mostrar otro ejemplo de la Convención Constitucional. Y esto es muy importante porque muchos medios escribieron pequeños perfiles. No es una crítica para nada porque también es falta de tiempo. Hay que tener tiempo para haber hecho este trabajo que hizo el diario La Tercera. Visión y tiene mucho mérito. Bueno, acá yo hice una pregunta que ya le respondí un poco, pero decía, entrevista, perfil, investigación, ¿se pueden mezclar los géneros periodísticos en el perfil? Sí. Acá le copio a John Lee Anderson, lo cito. El perfil siempre debe intentar revelar aspectos más ocultos de una persona. Todos tenemos un episodio de nuestras vidas que no queremos divulgar, igual ocurre con las personas que uno quiere perfilar. Un perfil es una mezcla de varios géneros. Para escribir un perfil se hace uso de las herramientas propias de la crónica, la entrevista y el reportaje. Acá les voy a mostrar una entrevista, pero esta entrevista tiene mucho de perfil y va a mostrar un personaje y va a cumplir todo esto.
Un perfil siempre debe revelar los aspectos más ocultos de la persona. Hipervínculo, ahí está. Otro personaje de la Convención Constitucional. ¿Qué hice? Espérame. Ahí está. Quiero Cuando mostrarles lo abras, primero. dale clic al navegador para que podamos ver el texto que estás leyendo también. Es que Ahí. ahora mismo se está viendo Word, entonces no estamos viendo el texto. Ah, se está viendo Word. Lo voy a Exacto. cerrar entonces, ¿o no? Mejor. Se está viendo Word, qué raro. ¿Y dónde le hago clic? Del navegador a ver si de pronto ya se visualiza. Espérame. ¿Ahí tampoco? No se está viendo, extrañamente, no sé. Sí se veía Word, pero no se ve. Sin embargo, pues Voy a cerrar. podemos leer sin problema y pues te vamos a Al entender. dejar de compartir, Sí, es que acá puede era muy volver a importante la intentar foto. compartir, puede hacerlo. Arribita, Ok. arribita en la pantalla de su pantalla se le va a desplegar Sí, un es que no me punto. dejaba hace un rato compartir. Voy a cerrar esto. Tal vez ahí me funcione. ¿Ahí tampoco? ¿Siguen viendo Word? Seguimos viendo, pero bueno, aquí tenemos a Ana Milena que nos puede ayudar. Sí, en la Sí, parte porque ayer inferior probamos todo esto y Ana funcionaba María perfecto. puede Espérame. cerrar su compartir o ya le ayudo, permítame un segundo. ¿Ahí? ¿Tampoco? Ya, ahora Ya nos van a ayudar. Un segundito, entonces, mientras nos colaboran ahí. Dice compartir Eh, archivo finalizará si cambia el presentador. ¿Le pongo sí? Ana María, por favor, señora Ana ¿Sí? María, intente compartir nuevamente. Ya no tengo la opción compartir. Como que perdí el privilegio. ¿Elvis? bueno, entonces mientras nos... Nuevamente, perdón, Elvis, discúlpeme. Sí, Ya tiene nuevamente la opción de compartir. Sí, ahora lo tengo. Déjeme intentar de nuevo. Creo que era... bueno, entonces mientras podemos pasar este impasse técnico, es importante, bueno, recordarle a todos los que nos están viendo a esta hora, pues que también pueden ir enviando sus preguntas para seguir en esta conversación con Ana María y poder entonces avanzar en lo que significa pues la construcción de estos perfiles. Ya podemos ver la pantalla, Ana María, ya estamos viendo el artículo. Entonces, ¿Se adelante. ve? Perfecto. Miren, él se llama Rodrigo Rojas Bade. Miren, este es el día que asume la Convención Constitucional, hubo una protesta afuera, y él se lo mojó el carro policial en la protesta, entonces él fue a la ascensión del cargo sin zapatos, y miren, acá está en una cama de una clínica, fotos que publicaba en su Instagram, un catéter. Miren, acá está, la están entrevistando. Él le dicen pelado Bade, porque está pelado, está por el cáncer. Se hizo conocido en Plaza Italia, o acá también le llaman Plaza de la Dignidad, que fue el foco que está en la mitad de Santiago, una plaza que divide Santiago de, por la mitad de un sector a otro, donde han sido o fueron todas las protestas a partir del 18 de octubre de 2018 con el estallido social. Y él era un personaje que destacaba en las marchas. Tenía un cartel que decía: yo lucho por el derecho a la salud, este catéter del cáncer, un parche, ahí pueden ver, dice basta, miren, ahí piensen en esa foto que olor a bomba lacrimógena. No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile. Fue uno de los convencionales más votados y pertenecía a un grupo que, después de lo que les voy a contar, se desarmó, que era la Lista del Pueblo, que fue la lista es un grupo de convencionales que llegó a ser electo sin pertenecer a ningún partido, rechazando a todos los partidos.
incluso al Partido Comunista. Es como nosotros somos distintos, fuera de la política. Bueno, bajo esa polera, el catéter. Ya. Y ahora vámonos. Esto fue, piensen que es un personaje que empezó, estaba todos los viernes en las protestas desde 2019, noviembre de 2019, octubre, noviembre de 2019, después asume, es la elección de convencionales constituyentes, sale electo, casi fue vicepresidente, tuvo un voto o dos. Siempre, como les digo, con este catéter, nadie le preguntó más, era extraño igual, extraño que en medio, o sea, si alguien está como con cáncer, está con el catéter afuera, nadie se preguntó nada, hasta que dos periodistas de La Tercera lo hicieron y reportearon y lo entrevistaron, y esta es una entrevista perfil, que es exactamente la definición que estábamos leyendo recién. Todos tenemos un lado oculto, o algunos. ¿Mm? Cumple otra característica de los perfiles. Alguien que esté en el poder, miremoslo, miremoslo. No digo, bueno, los periodistas siempre estamos sospechando como por naturaleza, pero miremoslo, ¿quién es? ¿Quién es? Y son, ojo, que para los perfiles uno se hace las mismas preguntas que se hace para reportar una noticia diaria. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Por qué está haciendo esto? Esas preguntas que uno se hace. Finalmente, en las preguntas y en el reporteo previo tenemos esto que fue un escándalo y lo sigue siendo. Rojas Vade admite que no tiene cáncer. Siento que me tengo que retirar de la convención. Todavía no se puede retirar porque no estaba pensado en Chile de que un convencional renunciara, por lo tanto sigue recibiendo sueldo. Y acá tenemos una entrevista, confesión, no es que él elija dar la entrevista, acá hubo un reporteo previo de los periodistas y se hace esta entrevista que finalmente es una entrevista perfil, que está en la mezcla del género porque está contando su historia, por eso llamo que es entrevista perfil, pero también tiene el género reportaje porque acá hay investigación previa, por lo tanto cuando la entrevistan los periodistas ya tienen todo. Yo les puedo mandar el link. Es interesante, fíjense en la entrada, tampoco es una entrada de la noticia dura, dice el jueves 8 de julio, han pasado 4 días desde la inauguración de la Convención Constitucional y Rodrigo Rojas Vade, electo por el Distrito 13, datos duros, durante la primera entrevista con La Tercera Domingo para hablar de su vida, repasa fotos viejas en su cuenta de Instagram, sentado en uno de los jardines del antiguo Congreso Nacional. De pronto se detiene en una. Es el 24 de noviembre de 2018, 11 meses antes de que saliera a protestar durante el estallido y se convirtiera en una de las caras conocidas de la movilización debido a la batalla que decía dar contra la leucemia. Solo que en la foto no se ve así. En la imagen, Rojas Vade con barba y lentes de sol mira la cámara parado en el mar del sur de Miami. Fíjense en la entrada. Esa entrada es de crónica. Entra de otra manera. Y la manera que uno tiene de entrar en un perfil o en una crónica tiene que ser como una especie te tiene que pasar algo inmediatamente en la guata o barriga, dicen en el corazón, algo me tiene que pasar, necesito seguir leyendo. Tiene datos duros, cuándo asumió la convención, por qué distrito está, tiene fecha, tiene todo eso, pero tiene una manera de entrar distinta. Lo primero que le preguntan, ¿qué le dirías a esa persona? Le diría, prepárate, porque no sabes lo que viene. Lo interesante de esta entrevista es que tiene además una estructura narrativa que él va hablando del pasado hasta que de pronto lo enfrentan. Lo enfrentan. Entonces, fíjense que este ya era personaje por sí solo, por ser como, se transformó como una especie de líder desde la calle, que era muy distinta a la política tradicional. Llegó a un cargo de poder electo con muy buena elección. Su, su manera de presentar su historia fue así, como les digo, con este catéter, en la protesta, con estos carteles, es decir, la salud y las deudas que él decía tener por esta enfermedad fueron clave para su elección. Porque la campaña le hizo en base a eso, que eso es un dato muy importante en este caso. La campaña la basó en eso. Bueno, acá reconstruyen su vida, él va también contando hasta que lo enfrentan. Les voy a enviar, o les puedo enviar el link al profesor para que la lean, porque creo que es un muy buen ejercicio de mostrar un personaje que está desde el poder, pero a la vez es desconocido, pero él durante un año y medio fue conocido
y nadie se metió a ver la verdadera historia. Y seguramente en esto, uno de estos dos periodistas que escribieron esto dijeron, ¿por qué? Que era una pregunta tan sencilla y tan inteligente. Todos los que conocemos a alguien que ha tenido cáncer, el catéter va por dentro. Y nadie va a ir con un catéter. Y todos lo vimos, lo vimos, lo vimos. Y nadie pasó por acá hasta que alguien dijo, puede ser esto. Y seguramente se hizo la pregunta, ¿en el catéter afuera? ¿Dónde se trató? Porque él subía constantemente a Instagram que estaba hospitalizado. Ahora, esto ya es una investigación de largo aliento y hay una denuncia de fiscalía y un montón de hechos. Bueno, ahí les mostré un ejemplo que es la historia de alguien que tiene además un quiebre, estamos revelando. Hay otro tipo de perfil de más profundidad, con más tiempo, pero no necesariamente un perfil es algo inocuo, donde no va a pasar nada ni vamos a contar nada o vamos a contar, como yo les puse en los otros ejemplos de diario, podemos presentar, hay distintos tipos de perfiles, el perfil humano, que es algo más, como fue el caso de Lisa Longhorn, pero ese perfil humano tiene una razón de ser. Estamos contando el perfil humano, su historia de niña, pero ese personaje de niño que caminaba a la tierra tiene una evolución hasta convertirse en quien es. No todas las personas tienen esa misma evolución para convertir, o esa infancia si los marca o no. Ahí tenemos que ir viendo esa infancia si es importante o no para que esa persona sea quien es ella actualmente en la esfera del poder, sí. Y tal vez uno va a estar reporteando y se da cuenta que no hay ninguna buena historia que contar en una infancia, que es una vida que no pasó nada, que es una, no sé, no necesariamente esto que no pasó nada significa que alguien tenga dinero o no, porque también tampoco podemos tener ese prejuicio de que si alguien viene no hay nada que contar si a esa persona le fue bien o no sabe los matices y las historias que tenía en su vida o las pérdidas, si marcaron o no. Ahí uno tiene que ir viendo si hay hechos en esa historia que marcan y que son determinantes para que esa persona sea interesante para poder contar su historia. Bueno, ahí les tenía un ejemplo. Y espero ahora, pido disculpas, pero es que yo estaba acostumbrada a trabajar en Tranquila, voy a cerrar tranquila, esto, Ana. ¿sí? Y ahora, Bueno, aquí resalta algo que he resaltado durante toda la charla y es la importancia de la observación. Y miren que es ese detalle tan importante de observar y dudar, hace toda la diferencia y puedes hacer un cambio, digamos, en el sentido de mostrar ese personaje con otra mirada. Diana también nos vuelve a preguntar o te vuelve a preguntar a ti. Ana nos dice, ¿cómo narrar historias de personas cuyas vidas han estado cargadas de tragedia sin caer en la compasión o en la revictimización? En ese sentido, dice que en los últimos años en Colombia se está apostando por la no repetición del conflicto armado y mucho de eso toca de documentar historias de miles de víctimas. Entonces, la pregunta es cómo no revictimizar y no caer en compasión con esos personajes a los que estamos perfilando. pienso que desde el punto de vista de la redacción, eso es muy importante, porque las historias van a ser las mismas y van a ser dolorosas sí o sí, porque son historias de víctimas. Pero la manera de que uno tiene de contar la historia, eh, en la redacción no puede haber compasión. En la redacción y en la historia siempre tiene que haber datos. Si nosotros ponemos la triste historia de, no, cuéntame cómo fue esa historia solamente. Yo pondría como adiós a los adjetivos, esos títulos como la dramática historia de, no, que los hechos se cuenten por sí solas y en la manera que tenemos nosotros de narrar también damos el punto de vista. Los periodistas, uno va a elegir, que esa también es una decisión editorial, nosotros vamos a elegir cómo entrar. Digo, cómo entrar ese primer párrafo o segundo párrafo es crucial, no solo para que la gente te lea, porque si tu primer párrafo o segundo no es atractivo, esto es lo mismo que los canales de televisión, van a pasar la página así, o ya no existe papel, pero con el mouse, pum, siguiente. Adiós, o la lectoría va a ser de 2 segundos, pero yo creo que esa es una decisión también al redactar. Hay una decisión tal vez editorial en Colombia de no seguir con el conflicto armado, pero también hay ciertos temas que creo que
que también ha pasado en Chile, por ejemplo, con los temas de la dictadura, que de vez en cuando vuelven a la agenda, ¿no? Pero son historias que marcan. Entonces, en estos casos, tampoco, la tarea de los periodistas, además, que tampoco podemos perder esa visión, también nosotros estamos buscando qué es por lo que la gente nos critica. Ustedes vuelven a contar esta historia, pero resulta que hay ciertas historias que no se pueden evadir y cada tanto vienen de nuevo. Y la forma de contarlo también puede ser distinta y la mirada también que tienen las distintas generaciones que tienen más distancia, porque eso también, eso es importante. Cuando uno escribe una historia, tienes que tener distancia. Finalmente, aunque sea muy dolorosa, es una historia periodística y nosotros somos periodistas. Y el periodista tiene que mirar desde más arriba eso o desde un lado cuando uno produce. Tiene que tener el ojo periodístico. Esa es mi opinión. Estoy acá buscando desesperadamente en textos. Y acá les quiero mostrar rápidamente. No, eso es la... ya, esto es lo que les quería mostrar, muy rápido. Voy a volver a la convención, muy rápido. Esto no alcanza a ser un perfil, pero es una pequeña reseña. Yo le diría como mini perfil rápido, que se los puse como ejemplo. Déjenme ver, avísenme si se ve. Estamos observando en este momento, ¿Está? ¿Se ve? no, estamos viendo, gracias por utilizar Cisco, es ese pantallazo. A ver si nos colabora Ana Milena nuevamente. Si cierro eso, sí, que parece que pierdo las Propiedades. Yo lo veo también tan grande. Bueno, vamos a ver si Ana Milena nos ayuda para que nuevamente puedas verlo bien, porque nos sale siempre la misma página de Cisco. Un segundo. ¿Qué podemos hacer aquí? Ahí estoy viendo Cisco. Sí, eso es lo que se ve en este momento en la pantalla. Un segundo, a ver si podemos entonces lograr que podamos ver la otra opción. Entonces, vamos a pedirle la colaboración Hola, a Ana presidente. Milena. Cuénteme qué requiere. Nuevamente tenemos un inconveniente para poder ver la siguiente página que ella está observando en su Listo, le voy a hacer. ordenador. Ok. Perfecto, colisión. Ahora sí, ¿Sí? entra en colisión la DC. Ahora, si quieres, organiza, Ana, la página, la pones grande, listo. El comando de, ya lo podemos ver. Listo, ¿Ya lo perfecto. estás viendo? Sí, ya podemos verlo. Ah, tú lo ves. El comando, sí. Ahí. Sí, pero no era eso lo que abrí. Espérame. Textos. Tranquila. Ahora está Cisco, ¿no? Sí, está nuevamente Cisco. ¿Y ahora se ve bien? ¿Word? No, no se está viendo. Cisco, se sigue viendo Cisco. Ana Milena, si nos puedes colaborar nuevamente. Bueno, entonces mientras Ana Milena nos colabora, es importante entonces nuevamente recordarle a todos los asistentes que estamos en tiempo en el que pueden hacer sus preguntas de lo que hemos venido charlando con Ana, en el sentido de poder ver cómo este género periodístico, que es la mezcla, como ya nos lo ha comentado, de otros géneros periodísticos que utilizamos, como la crónica, la entrevista y el reportaje, nos permiten entonces reconstruir estos personajes y nos da algunos tips muy importantes, y es siempre dudar, observar al máximo cada uno de los detalles de esos personajes y de quienes los rodean y cómo
podemos defender nuestros temas o nuestras propuestas a nuestros editores. Y en ese sentido, Ana, te quisiera preguntar un poco desde el punto de vista ya de la escritura a contrarreloj, luego de hacer esa reportería rápida y próximo a poder publicar en el tiempo que la misma dinámica de hoy día nos está generando los espacios digitales. ¿Cuáles crees tú que pueden ser esos tips o esos consejos que le podemos dar a los estudiantes para escribir a contrarreloj sin dejar por fuera datos relevantes o importantes que hemos logrado conseguir en la reportería? Teniendo claro que si la reportería no podemos escribir, es decir, lo que no pudimos levantar en la reportería no lo vamos a poder, pues por supuesto, mostrar en esos textos. Y otra cosa, que tú que estás haciendo todo el proceso de la transición a lo digital, ¿qué cosas te han parecido, digamos, complicadas de lo que es lo análogo de poder escribir para un medio físico, ahora con herramientas digitales en las cuales pues, podemos mezclar incluso pasar de lo textual a lo audiovisual y de lo audiovisual a lo sonoro, por decir algún ejemplo? La primera pregunta sobre eso, como el escribir contrarreloj, creo que se vincula directamente con la segunda, porque antes en los diarios todavía existen, ¿no? Yo estoy hablando antes, ahora es que ahora trabajo en un diario digital, pero uno también tenía la tarde. Cuando trabajas en un diario digital no necesariamente tienes la tarde, o a veces tienes la tarde, pero tienes que salir en el mismo día y rápido. Entonces creo que las dos cosas se vinculan, porque uno tiene que salir rápido. Rápido porque es el momento, es cuando uno sabe, y nosotros mismos que estamos conectados a redes sociales, uno sabe, esta persona o esta es la noticia, la tengo que escribir rápido porque si no ya pasó. Y ese clic lo llamo cuando, claro, cuando quieres leer esa noticia es en ese momento y después ya la leíste, que a todos nos pasa, ¿no? Y si la vas a leer 4 horas después, tiene que ser más completa o tener otro foco. Y si la vas a leer al día siguiente, ya tiene que tener mucha más información. Entonces, en ese momento, que tiene que ser rápido, que no necesariamente uno es tan veloz, pero trata de serlo, en ese momento hay que tomar esas decisiones rápidas. Entonces, si yo por eso quería mostrar un ejemplo muy rápido que no pude ahora, pero prefiero que sigamos, pero también quiero poner como ejemplo de en la Convención Constitucional, el día que asumían los convencionales, eh, hay una mujer que se transformó en personaje y era solo verla en televisión para saber en este momento está siendo personaje. Que se llama Carmen Gloria Valladares, que es la secretaria del TRICEL, el Tribunal Electoral. Ella fue la persona que tomó, bueno, la idea es que tomara juramento, pero es como si fuera eso. Ella es quien entregó el cargo a los convencionales. Tomando en cuenta la situación de Chile, la crisis, las protestas que habían afuera, y que hay una crisis también de autoridad. Esta es una mujer de 65 años aproximadamente, que era desconocida, conocida públicamente porque tiene otro tipo de trabajo, una abogada, y ella manejó muy bien la situación, y cuando estaban transmitiendo en vivo, uno podía verla y hubo muchas protestas e incluso le gritaron algunos convencionales, gritos como bastante agresivos, y ella tuvo calma, calma y templanza. Esto estoy hablando en vivo. Y dirigió la situación de una forma inédita, porque era realmente muy tensa. En un momento hubo que suspender la ceremonia. La verdad es que uno veía en televisión, en el caso, como periodista lo veías en televisión y otros de mis compañeros estaban allá, pero no lo está viendo porque estás escribiendo, estás de turno ese día porque era un día muy importante. Pero estábamos observando eso y realmente ella era un personaje de ese tipo de personajes que tú, acá en este caso llamaba la atención por esa templanza, cómo logró apaciguar todo eso, dirigir, entender. Y en ese momento yo tenía muy pocos datos, entonces el editor creo que me dice yo es Carmen Gloria Valladares el personaje ahora. Ahora. Y ahora es, ¡pum! ¿Qué es lo que pude hacer ahí? No, como les digo, lo que yo mando, les había mostrado, no es para nada el ejemplo, no es, vamos a ganar ni
ni siquiera el sobrino nieto de un Pulitzer. Son 6, 7 párrafos, pero es el desafío también digital, rápido. Entonces ahí, ¿qué datos tenía que poner? ¿Quién es? Tenía que buscar un buen título. En este caso creo que le puse, solo yo lo puedo ver, pero se lo relato. Carmen Gloria Valladares, la templanza de la ministra de la Convención. Que ahí lo que hicimos fue mezclar, porque era personaje no por tomar este juramento a, a los convencionales, porque si no habría sido un recuadro, una notita de un párrafo. Se transformó en personaje, en vivo y en directo, por cómo manejó la situación. Y la manejó muy bien. Entonces, ¿cuál es el desafío? Lo único que puedo echar mano rápidamente es información. Inmediatamente, en este caso, ir al Tricel, que ahí va a estar su currículum. Solo puedo contar quién es en esos 40 minutos. ¿Quién es? ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué hace? Y uno sabe, y tú sabes que escribes eso porque es el momento de, todos quieren saber quién es ella. Y uno mismo, como periodista, ya el olfato está desarrollado, tú dices, ¿quién es esta señora? ¿Quién es esta ministra? Que era ministra de fe, digo, porque ella era la que daba fe de que los votos habían sido tales para cada uno y estaban en condiciones de asumir la convención. Al día siguiente ya era tema y durante 1 o 2 semanas ella se transformó en personaje y vinieron esos perfiles grandes de quién es, dónde se crió y tenía una buena historia, había estudiado, era del norte, había estudiado en una escuela pública, era abogada, tenía una bonita historia finalmente y siempre había trabajado en el servicio público y siguió saliendo como 2 o 3 semanas. Pero uno tampoco se puede frustrar, aunque hayas tenido experiencia de escribir de largo aliento, pero a veces basta como con eso. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? Y, y el por qué está ahí es la templanza, cómo manejó, y ahí nomás había que describir la escena, lo que hizo, y ya. Y todos buscaban quién era Carmen Gloria Valladares. Ahí hay un ejemplo. No sé si eso contesta la pregunta. Y el desafío muy rápido Claro. digital, claro, que yo siempre trabajé en papel, también trabajé muy poco tiempo en televisión, donde en un programa que ahí traté de llevar como crónicas y personajes como los perfiles que uno hacía como en revistas a la televisión y a veces eran personas desconocidas y realmente resultaban interesantes cuando las personas tienen una historia que contar y la gente lo veía. Y en el caso de trabajar en digitales, el desafío es eso, de que sea rápido, pero además tampoco puedes alargarte eternamente. No son 6 páginas porque el contexto, cuando uno toma una revista, por ejemplo, la revista El Sábado, la que les mencioné, que trae el Mercurio, uno toma desayuno con la revista El Sábado en las manos, o si la tienes digital, tomas un café el sábado a la mañana, estás en otro tono. En digital estás en el celular rápido. Entonces, si escribes 80.000 caracteres, o no va a funcionar. Hay que tratar de hacer además una estructura que sea atractiva y corta, no necesariamente demasiado corta, si tampoco la gente, las noticias del clic, lo que pasa, la investigación, eso puntual, claro, puede tener a veces, y yo lo aprendí porque antes me encantaba escribir eterno, 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 pero en realidad yo misma como lectora tú lees lo que necesitas rápido. Cuando vas a escribir una historia con más tiempo, con más espacio también, pero no cambia la estructura narrativa porque siempre, por ejemplo, si haces un perfil es un poco más largo, pero siempre esa entrada tiene que seguir siendo atractiva, distinta, como les digo, como le mostré, por ejemplo, la del diario El País. Acá voy a encontrar algo y me quiero quedar a leer. Y ese primer o segundo párrafo, cuando escribimos de algo distinto, tiene que ser distinto. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Hemos ya llegado al final de esta conversación, que podría ser muchísimo más larga. Sabemos que tienes mucho compromiso, sobre todo porque en este momento, como periodista precisamente un diario digital y en el contexto en el que está Chile, próximo a debates presidenciales y demás, sé que el tiempo es muy corto. Exactamente. Entonces, el tiempo es muy corto, pero te agradecemos muchísimo por toda esta conversación que hemos tenido, por todos los datos que nos has entregado y esos consejos prácticos para poder construir perfiles de corto y de largo aliento.
y por supuesto también para destapar un poco los ojos a los estudiantes en el sentido que la realidad de las salas de redacción, por supuesto, trabajamos siempre a contrarreloj y que en estos momentos son muy pocos los espacios para trabajar en investigaciones de largo aliento y que tenemos que hacer en el menor tiempo posible historias lo más completas, desarrolladas con todo pues, el profesionalismo, la ética y por supuesto pensando en la audiencia y en el lector. Entonces, Ana, te agradecemos muchísimo tu participación en la Semana Internacional de Chile aquí en Cartagena y esperemos que la próxima vez que nos puedas acompañar ya sea de manera presencial y podamos vernos. Muchas gracias a ustedes y gracias a ti por la invitación. Bueno, que pasen un buen día a todos los invitados. Gracias por estar conectados con nosotros y continuamos en la Semana Internacional de Chile en Colombia y en Cartagena. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.